Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasar una nueva adquisición, un barco desde el muelle de Gallinera hasta la casería de Osio, en el mismo San Fernando. Así que vamos a verlo. Bien, en un principio teníamos dudas sobre el lugar donde, el lugar por donde íbamos a navegar. Teníamos dos opciones: o salir a mar abierto y navegar durante 25 millas hasta el muelle. Esto, bueno, pues ese día había olas cada 6 segundos, por lo que la navegación iba a ser la primera vez que navegábamos en este barco. No sabía cómo iba a responder tampoco, y la navegación se iba a hacer un poquito larga. Además de salíamos por la tarde y casi nos coge la noche, y tampoco queríamos hacer un recorrido tan largo. La otra opción era atravesar el caño. El caño tiene una dificultad. El caño en total eran 6,7 millas y tiene la dificultad del calado. Hay zonas con muy poco calado. Entonces, para eso yo usé la aplicación de Navionics con una opción que os voy a mostrar ahora, que es la opción de mareas. Bueno, aquí tenéis el recorrido. La zona verde es la zona que hicimos al final, y la zona en color naranja es la zona que teníamos que hacer. Teníamos que salir hacia el sur, hacia el mar, y luego al tirar hacia la ciudad de Cádiz, bordear todo Cádiz, entrar en la bahía. Cuando, bueno, pues por la otra zona, el caño, no entraña mucha dificultad, la verdad. Tenía al principio más miedo, que, bueno, nunca había pasado por ahí. También los rumores de es que el caño, pero al final tampoco, exceptuando dos zonas, el resto de la navegación fue bastante entretenida. Bien, las opciones en Navionics, yo lo primero que hice en Navionics fue marcar las dos zonas con más dificultad. Las marqué ahí con el simbolito, el inicio y el final de la zona. Si veis el calado, ahí hay zonas con 1 metro, 50 centímetros, ahí vi un poquito más. Esa es la sonda de carta. La sonda no es la sonda real, es la sonda de carta. La marea era muy bajita, era de 53, 54 si no recuerdo mal. O sea, no había apenas marea. Entonces la opción que encontré fue, pues nos vamos a un muelle donde tengo opción de marea, como es este del Arsenal de la Carraca, que es el más cercano que teníamos. Pinchamos ahí en el indicativo de marea, nos aparece abajo la zona de marea. Donde dice ya, es el momento actual, o sea, el momento al que le hemos dado. Y si os dais cuenta, la sonda en la carta ha variado. O sea, nos va a dar la sonda de carta en el momento de la marea. Nos va a hacer los cálculos y nos la va a dar en el momento. Si veis, si voy moviendo, veis como ahora hay 3 metros en esa zona. Y si vuelvo a bajar, pues hay 2,5, 2, 1,8, y vuelvo a subir otra vez hasta 3 metros. La verdad que es una opción, si no la conocéis, es bastante útil en zonas de poco calado.
¿Veis? ¿Veis? Ahora sí, si la quito, voy a quitarla. Ahí. ¿Veis que ha variado? Ahí aparece una zona azul antes. Y si le damos a detalles, tenemos, bueno, pues además de la luna, la altura de la marea en la pleamar y en la bajamar. ¿Veis la zona azul? Bueno, pues hasta aquí todo bien.